Bueno, muy buenos días. Qué bendición que es saludar y saber que nos escuchan cuando estamos saludando, ¿cierto? Uno no llega a un lugar completamente vacío y entra diciendo, buenos días, ¿cómo están todos? Porque es que en el lugar vacío no hay nadie. Entonces, cuando nosotros abrimos nuestros ojos en la mañana o los cerramos en la noche y le decimos al Señor, buenos días, o le decimos al Señor, hasta mañana, es porque realmente nos escuchas. Amén. Pregúntese a sí mismo y contéstese. O sea, el sentido de preguntarse, o sea, no tiene sentido preguntarse si no hay respuesta. ¿Sí? O sea, no tiene usted, llega a un almacén y le digan, ¿qué necesita? Si usted no contesta, pues no le van a vender nada porque usted no pueden contestarle. Saber. Asimismo, pregúntese a sí mismo, ¿cómo me siento en los problemas? ¿Cómo me siento yo en la dificultad? ¿Cómo me siento en la enfermedad? ¿Cómo me siento cuando realmente veo las puertas que se cerraron? ¿Cómo me siento yo cuando siento que todo se vino abajo o que no podemos continuar o que el diagnóstico médico no es lo que yo esperaba o cuando llegó la cuenta del banco y no hay para pagar, bueno, y no la del banco, el recibo de energía, el de la luz y la alacena está vacía. O sea, ¿cómo se siente usted? ¿Cómo se siente la hermana Gladys cuando llegan esas cosas? Siente impotencia. ¿Y el hermano Carlos? Angustia. ¿Y Juan? Angustia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque somos humanos. El tema de hoy se llama, no tienes que ser fuerte. O sea, usted no tiene que ser fuerte. Usted no tiene que ser, ay, bendito Dios, no tengo para pagar la energía. Pueda que a alguien le pase, pero en mi caso personal no me pasa. Ay, qué alegría, le diagnosticaron cáncer a X persona. Pues personalmente yo no me alegro y interiormente sé que Dios hará algo, pero en el instante yo me siento angustiada, me siento impotente, me siento cobarde, me siento preocupada, me siento que es mi culpa. Sí, o sea, pero ¿por qué? ¿Pero qué pasa esto? No sé si a usted le sucede, pero el tema de hoy se llama eso, no tienes que ser fuerte. O sea, muchas veces a usted le dicen camina con Dios. Ajá, pero si usted camina con Dios. Sí, yo camino con Dios, pero cuando me da hambre, me da hambre. Yo no puedo decir camino con Dios y sí, es verdad, no, no solo de pan vive el hombre, pero y sí funcionará algunos días pero yo creo que llega un momento que yo voy a dar a un hospital si no como nada, 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 repitiéndome que no solo de pan vive el hombre, porque es cierto. Sí. ¿Y por qué hablábamos o por qué vamos a hablar de no tienes que ser fuerte? Estamos viviendo tiempos tan difíciles y estamos enfrentando cosas y situaciones tan complejas día a día que es muy complicado ser fuerte. Es muy complicado ser fuerte cuando se roban los niños. Es muy complicado ser fuerte cuando haya carestía. Es muy complicado ser fuerte cuando la naturaleza arrecia completamente un lugar como pasó con Valencia. Es muy complicado ser fuerte cuando yo estoy escuchando que el pueblo de Israel está siendo nuevamente azotado. Es muy complicado ser fuerte cuando escucho que violaron, que mataron. Es muy difícil ser fuerte. Realmente lo es. Pero también es difícil ser fuerte cuando mi situación personal me golpea. También es difícil ser fuerte cuando mi situación personal me daña. También es difícil ser fuerte cuando yo no veo a mi hijo bien, cuando yo veo a mi hija confundida, cuando yo veo que está pasando algo en casa, ¿cierto? Ah, bueno, entonces sí, estamos hablando de la palabra correcta. El evangelista Marcos, en el capítulo 2, a partir del versículo 15, nos habla por quién vino Jesús a la tierra. Sí, el pueblo de Israel esperaba en ese entonces y continúa esperando tal vez
más que un siervo, esperan un monarca. Un monarca decidido a acabar con todo lo que le haga daño. O sea, ellos pienso yo que se ven como una planta. Toda hormiga, todo animalito, todo lo que le quiera hacer daño hay que acabarlo. No importa si ese animalito que viene en un momento como una hormiga a comerse la hoja, pertenece dentro de la cadena alimenticia. No, hay que acabarlo. Y ellos siguen esperando eso. Y anexo a eso, el pueblo judío llegó a un punto de vista, en una gran mayoría de ellos, como los fariseos, llegaron a un punto de vista de creerse superiores a los demás y creerse buenos. Y esa fue la razón por la cual para ellos les fue tan difícil aceptar a Jesús, un hombre normal. Porque Jesús fue Dios, pero fue un hombre normal. Entonces, escribe Marcos, aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? ¿Que él come con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Aclaro, él no les decía, digamos, a los pecadores, que somos todos. En aquel entonces los publicanos y los fariseos creían que ellos no eran pecadores. Él no les decía: vayan, límpiesen, vayan, hagan una ofrenda, vayan, hagan un voto, vayan y descontamínense, vayan. Él no les decía absolutamente nada de ello. Él comía con ellos, él estaba con ellos. Entonces mi pregunta hoy a usted y a mí es pensar: ¿será que yo tengo que aparentar algo delante de Jesús? ¿Será que yo necesito decirle: ah, no, yo estoy bien, todo está bien, las cosas funcionan bien, la vida está bien? ¿O será que Él realmente vino por mis problemas? ¿O será que Él realmente vino por mi enfermedad? ¿O será que realmente vino por mi dificultad? Sí. Nosotros tenemos que derribar ese argumento que le dice muchas veces a uno: ay, pero si todo está bien. Ah, pero si todo funciona. Ay, pero usted no. Porque es que yo necesito un Cristo como el que estuvo aquí en la tierra. Yo no necesito un Jesús que me lo hayan idealizado y que busque en mi perfección, porque Él no vino por nadie perfecto. Él no vino por nadie que no tenía necesidad. ¿Él a quién sanaba? Pues al que gritaba que estaba enfermo. ¿A quién ayudaba? Al que necesitaba ayuda. ¿A quién libertaba? Al que se sentía preso. Y esa es la situación que hoy en día usted y yo no tenemos que ser fuertes. Muchas veces nos han presentado un evangelio o nos han mostrado un Cristo con el que yo tengo que decir que con tenerlo a Él lo tengo todo. Y sin ninguna duda, con tener al Señor yo tengo todo. Pero mi humanidad, muchas veces me siento desfallecer. Y lo que nosotros tenemos que entender es que en ese desfallecer, en ese ahogarnos, en ese sentir que no podemos más, en ese sentir que no damos más, Dios está obrando en mi vida, Dios está actuando a mi lado, pero yo no necesito fingir. No necesito. Ser cristiano no significa que volamos sobrenaturalmente y que no pisamos la tierra. Ser cristiano significa que en mi humanidad de barro, yo necesito al alfarero que me forme. En mi humanidad de barro yo necesito el proveedor que me dé, el sanador que me restaure. Eso necesito yo. Entonces yo no necesito ser fuerte cuando vengo a los pies del Señor. Muchas veces la oración se ahoga, tal vez por decirlo de alguna manera, o se detiene porque yo creo que existe o que debe existir un modelo de oración en el que yo debo seguir. Y yo hasta el momento no he visto ni la primera vez. Bueno, ahora mis hijos ya están muy grandes, gracias al Señor. Ya aparentemente en algunas áreas no necesitan de sus papás, pero yo nunca vi a mi hijo que llegaba a la casa con un protocolo a pedirme algo. Él decía: se rompieron los zapatos.
Y eso no era opcional, váyame a comprar zapatos. ¿Sí? O siempre se quedó en mi mente cuando la primera vez que Juan gritó, mamá, cómprame un borrador. Y yo, sí, tal vez ya tenía 6 años, ya estaba en la escuela, ya esto, pero solamente hasta ese momento yo entendí que era la mamá y que tenía la obligación de comprarle todo cuanto necesitaba. Yo no sé si es que antes nosotros les comprábamos todo cuanto ellos necesitaban, pero en ese día sentí de parte de él que él, mamá, deme, y yo, no sé, fue algo muy fuerte cuando gritó y dijo, mamá, cómpreme un borrador. Claro, dije, es que yo tengo que comprarle el borrador, o sea, no es si quiero, si puedo, si me parece, no, es que yo tengo que comprarle el borrador. Entonces, no había un esquema para decir, hágame esto, o nunca me pasaron, yo nunca vi a David que me pase una carta con una solicitud. Querida madre, por medio de esta carta yo quiero pedirte, no, eso no existe. O sea, ni existirá, y menos Sofía. Sí, eso ella llega al tiempo, entonces ella tiene el papá y la mamá al lado y con eso es suficiente. Entonces, ¿por qué a nosotros nos cuesta tanto? Yo nunca he visto a mis hijos que traten de tapar algo cuando quieren decirlo. ¿Ah? Cuando quieren decir, me duele la cabeza, o me duele la pierna, o me quiero hacer cortar el cabello. No tenemos que ser fuertes delante de Dios. No tenemos que aparentar lo que no sentimos. Si usted en un momento siente morirse, ¿dónde tiene que ir a morirse? Pues a los pies del maestro. ¿Ah? Si usted en un momento siente, como dice la escritura, que Jesús se sintió angustiado, ¿hasta dónde? Hasta la muerte. O sea, sentía su cuerpo afligido y no podemos pretender creer que yo solamente tengo que mostrar el hombre fuerte, el hombre o mujer capaz, el que no lo doblega nada. No, porque en ese momento mi dependencia de Jesús se acaba. Y cuando mi dependencia del maestro se acaba, mi vida empieza a girar no para bien. No para bien, porque lo que a mí me detiene siempre, para que yo no tropiece, para que no me derrumbe, para que no me derribe, es depender de él. Mire, en aquel entonces, en la ley de Moisés, se enseñaba a no juntarse con un pecador, entendiendo que se vivía bajo el pacto de la ley y que todo, absolutamente todo, era de alguna o de otra manera pecado. Y quienes se acercaban a los pecadores, entre comillas, quedaban inmediatamente contaminados de sus pecados. Por eso criticaban tanto a Jesús que se acercaba al pecador. Por eso criticaban tanto a Jesús que se acercaba a aquel que estaba leproso, o aquella prostituta, o aquel ladrón, o lo que fuese, ¿sí? Y está pasando de una o de otra manera lo mismo, tal vez en nuestros corazones. Tal vez en nuestros corazones queremos escoger a quién nos podemos acercar y a quién no nos podemos acercar. Y si nosotros hemos comprendido que Cristo nos rescató de la muerte, del pecado, tenemos que comprender que sencillamente somos pilares en el mundo para ser rescatados del pecado. Y cuando estoy angustiada, cuando me siento sola, cuando me siento afligida, cuando siento que ya no doy más, ¿qué tengo que hacer? Ir a los pies de Jesús. El Evangelio de Mateo, capítulo 11, del versículo 28 al 30, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descansos para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué quiere decir Jesús? Esto es otra parte del
que a veces no comprendemos, que yo no vengo a los pies del maestro a que cargue toda mi carga y yo me voy relajada a mi casa a sentarme, a esperar que el maestro haga todo lo que yo creo que debe hacer. No, de ninguna manera. Él dice, usted se ha cargado, traiga ese bulto de piedras. Páselo. Yo me cargo el bulto de piedras que Carlos va cargando, pero Fabián cargue mi yugo. Sí. Esa es una parte que a veces no comprendemos. Cuando yo decido caminar con Cristo, yo tengo que llevar su carga, yo tengo que llevar su yugo. Pero Jesús dice, mi yugo es suave y ligera es mi carga. ¿Por qué habla eso de él? Porque es que a pesar de que el yugo y la carga de Jesús lo carga Catherine, o lo carga Juan, o lo carga Steven, es el Espíritu de Dios quien va soportando el peso de ese yugo. Ahora, ¿cuál es el yugo de Jesús? ¿Cuál es la carga de Jesús? No, mi amado, no son sus deudas, no son su enfermedad, no son mis problemas, no son mis dificultades. Son las almas, son las vidas que están al lado, que están caminando hacia una condenación eterna. Ese es el yugo de Jesús. Va mucho más allá. El caminar con Cristo, nosotros tenemos que entender y comprender que si yo no estoy llevando el yugo de Jesús, lo que yo cargo y en mis fuerzas, que es mis problemas, mis dificultades, no se van a alivianar. Porque Él dice, si tú te encargas de mis cosas, yo me encargaré de las tuyas. Y mire, es preocupante cómo muchas veces seguimos viendo nuestra vida terrenal y nos olvidamos que yo puedo morir en este instante. Y el rapto, que ya lo hablamos, es real. Y seguimos dejándonos envolver en el mundo, donde el mundo busca que nos veamos derrotados, el mundo busca que nos veamos fracasados, el mundo busca que veamos que ya no podemos más, el mundo busca que veamos que Dios no nos escucha. Pero el Señor dice, yo sí te escucho, escúchame a mí, haga la prueba, mi amado. Tome, no se exagere, 7 días. Y en esos 7 días hágase el compromiso con usted de predicarle a una sola persona de Dios, todos los días, pero no predique un Cristo que se impone, predique un Cristo que se sigue. Porque una cosa es imponer y otra cosa es seguir. ¿Qué es imponer? Cuando yo tomo y le digo, haga así y así y así. Cuando yo le digo, sígueme, es ven, hagamos lo que yo hice y hagámoslo juntos. Y esa es la muestra de Jesús. ¿Qué hizo Jesús? No escatimó el ser igual a Dios. No se aferró a ello. Se despojó de todo y se hizo semejante a los hombres para darnos libertad en calidad de hombres. Y es ahí, no es que yo tengo que ser fuerte. No, es que yo tengo que cumplir el propósito para el cual fui llamado. Es que yo tengo que decirle a alguien, mira, Jesús te ama y es real. Es que yo tengo que decirle a otra persona, mira, si tienes dificultades, alguien te puede ayudar. Y eso no está en cogerlo de la oreja y llevarlo al lugar donde me congrego, no. Eso está en pedirle al Espíritu de Dios que realmente pueda entrar al corazón de esa persona y pueda transformar y pueda dar vida y pueda levantarse. Entonces yo puedo comprender que no tengo que ser fuerte, pero sí tengo que ser dinámico, creativo, sí tengo que ser obediente y tengo que llevar el mensaje de Dios. No, el Señor no le dice a usted vaya y páguele la cuenta al que tiene la deuda, ni vaya sane al que está enfermo, ni vaya arregle ese matrimonio. No, eso no le está diciendo el Señor a usted. Él está diciendo, habla de mí, habla de la salvación, habla de mi favor. Si yo no tengo claro que el primer punto de morir Cristo en mi vida es estar con Él en el trono de la gracia, entonces yo no voy a poder comprender cuándo Él se va a glorificar en mi vida. Necesitamos predicar el evangelio.
Necesitamos llevar esa voz de Dios a todo lugar. ¿Cómo lo hago? Mi amado, hay redes sociales impresionantes que usted puede utilizarlas para bien. Un mensaje de esos que a usted le llega, reenvíeselo a su amigo, a su tío, a su papá, a su sobrino, a quien usted quiera reenviárselo. Ore antes de enviarlo y envíalo. No, es que a mí en la calle me da vergüenza hablarle de Cristo al que está al lado mío. Pues, mi amado, si ve que no puede amarrar la vergüenza, empieza a orar por la persona que tiene al lado y dígale: Señor, este hombre te necesita, esta mujer te necesita, pero es tiempo de comprender que yo no debo ser fuerte, yo debo ser lo que soy delante del Señor, pero también tengo que ser diligente con su mandato, ¿sí? En Juan 16:33, Jesús dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él les hablaba a sus discípulos de que él iba a partir, del que él se iba a ir. Y a veces uno hace un comentario y uno dice: bueno, cuando me toca morirme, y una personita que siempre está cerca mío me dice: ay, pastora, no diga eso. Pero yo la escucho y yo siento que ella lo dice como desde el corazón. Porque yo le digo: ay, no. Y con esta vejez que ya tenemos, ay, no, pastora, no diga eso. Entonces me ha hecho mucho reaccionar cada vez que me dice: no diga eso, por la forma como ella lo dice. Y he comprendido que tal vez, que solo tal vez, no tenemos la noción clara de qué es partir con Cristo. Y no puedo, o sea, por más que intente, usted tiene dificultades, yo tengo dificultades. Ayer entendí que mis dificultades tengo que llevárselas solo al Señor. Duele, claro, porque soy humana, porque siento, porque qué bonito uno poderle decir al otro: mira, yo estoy mal, me siento así, y tal vez tomarnos un café, y tomarnos, hacer un café como en Agua Negra. Hagamos un café y tomémonos un café, pero también entendí que realmente Dios siempre va a tener el control, siempre va a tener el control. Vayamos a los pies de Él, tirémonos a Él, digámosle lo que hay dentro de nosotros sin temor, pero también cumplamos su llamado. No podemos seguir sin decirle al que está a mi lado que Dios lo ama. No podemos seguir caminando como si el mundo solo consistiera en que me vaya bien en el estudio, en que me vaya bien en el trabajo, en que me vaya bien en lo que estoy haciendo. Y la persona que está a mi lado, no podemos tergiversar el evangelio. Y no importa si solamente es una persona la que usted le logra hablar, y solamente es una persona a la que en toda su vida usted la logra discipular, pero discipularla, que esa persona volque su vida a ver al Maestro, volque su vida a ver a Jesús. Tenemos que hacerlo. Nos es necesario, nos es entregario entenderlo, ¿sí? Ahora yo le digo: señores, que yo no tengo fuerzas. Es que yo siento que no puedo más, que no camino más, que no creo en mí, que no confío en mí, pero voy a hablarle una sola vez más a alguien de Jesús, en mi debilidad, en mi derrota. Tal vez como aquella mujer samaritana salió corriendo a su aldea a decirles: vean, hay un hombre que parece que es el Cristo porque me ha dicho quién soy, vengan a verlo. Y no era la mujer, no era la alcaldesa del pueblo, ni era la mujer más querida del pueblo, era la prostituta perdón, era la mujer que tenía 5 maridos y el que tenía no era su marido, perdón, esa era otra versión. Sí, era ella. Y tal vez no había credibilidad, pero corrió. Así que sacúdase a sí mismo, sacúdase, diga: yo tengo que correr a hablar del Maestro. No son mis fuerzas, no es lo que yo quiero ser, es lo que Él quiere que yo sea. No lo voy a hacer. Amén. ¿Me estoy haciendo comprender? No, Él no necesita guerreros valientísimos y capaces de acabar con todo lo que está al frente. Él necesita hombres y mujeres capaces de amar y de demostrar que aman a otro, hablándole de quién es Jesús, hablándole de quién es Él, mostrando su gloria a través de su amor, de su expresión, de sus palabras.
¿Me estoy haciendo comprender? Esos hombres de hierro los busca el mundo. Esas personas, y ¿saben qué? Cuando se cae la coraza, el mundo las desecha. Es tremendo mirar lo que sucede en la vida de una persona que trabaja en una empresa y que en este mes le dieron el diploma, lo exaltaron porque fue el mejor trabajador, el mejor vendedor, pero sucede que ese trabajador de esa empresa le dio una enfermedad. ¿Usted qué cree que hace la empresa? Literal, tal cual lo bota. Tal cual lo bota. Así de sencillo. Eso hace el mundo. Pero ¿usted qué cree que hace Jesús cuando usted está enfermo? Usted que le ha trabajado a Él. Usted que le ha dicho a los demás que Jesús le ama. Usted que ha colocado su esperanza en medio de su debilidad. Usted que ha colocado su confianza en Él en medio de sentirse derrotado. ¿Qué hará Jesús por usted, hermana Gladys? Si ve que ya no puede más. Exactamente. Lo va a ayudar, lo va a cuidar, lo va a sanar. Sí. A veces decimos que no hay empleo. ¿Quién está de acuerdo conmigo que está escaso el empleo? Eso dice. Pero hay un jefe que le dijo un día a usted y a mí, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, a todo aquel que crea será salvo y el que no crea será condenado. Ese jefe está diciéndote, no tienes que ser fuerte. Solo tienes que creer en mí y llevar mi palabra. No tienes que ser fuerte en tu dolor. No tienes que ser fuerte en tu enfermedad. No tienes que ser fuerte en tu debilidad. ¿Estás en el hospital? Habla de mí. ¿Estás en la cárcel? Habla de mí. ¿Estás en un palacio? Habla de mí. Sí. Eso es lo que Dios demanda de usted y de mí. No demanda que seamos valientes, y que figuremos en Hechos 29 como los guerreros del 2024. No. Hechos 29 lo escribe usted día a día con su manera de creer quién es Dios en él, quiénes somos nosotros en Dios. Cuando nosotros llevamos el yugo del Señor, debemos ser moldeables, porque muy probablemente vamos a tener que hablarle del Señor a la persona que menos queremos hablarle. Muy probablemente toca volverle a decir al mismo que una y otra y otra y otra vez, todo lo sabe, todo lo puede, no necesita de nadie. Y qué difícil que es hablar con esas personas, y a ratos, no sé, uno dice, quédese usted con su arrogancia y yo me quedo con la palabra. Pero no podemos continuar siendo así. No podemos hacerlo así. Yo no sé qué tanto usted se puede decir a sí mismo, es que yo voy a partir de la tierra. Y tal vez los que son jovencitos lo ven muy lejos, o los que vamos teniendo más edad lo vemos más cerca. Cada vez que cumplo años, gracias a todos los que se acordaron de mi cumpleaños, fue muy, muy, muy lindo. Yo digo, un año más cerca del Señor, un año más cerca del Señor, un año más cerca del Señor. Pero un año en el que yo puedo trazar si trabajé o no trabajé para el Señor a la manera del Señor. Así que es tiempo de decir, en mi debilidad, en mi derrota, en mi fracaso, en mi angustia y en mi aflicción, yo voy a servirte y yo voy a llevar tu palabra, yo voy a llevar tu mensaje, porque no tengo que ser fuerte, solamente tengo que ser humano y creer en ti, entender que eres mi Padre, entender que soy tu hijo. Sí. Y hay un hombre, o bueno, para mi pensamiento, que tiene un ejemplo de seguridad desde su debilidad y a pesar de su enfermedad y a pesar de su prueba. Hay tres versículos que están escritos en el libro de este hombre que yo digo que debe marcar diferencia en nuestras vidas. Y este hombre es Job. Y en el capítulo 19, del versículo 25 al 27, dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha mi piel, en mi carne
he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Mi amado, el fin de tener una vida en victoria aquí en la tierra es un día ver los ojos de Dios. ¿Me cuesta a mí soltar el mundo, el planeta y todo? Claro que me cuesta, porque tengo responsabilidades. En mis locuras de cuestionar o el don de juzgamiento que Dios no me ha dado, yo suelo decir en mis adentros, y voy a confesar mi pecado públicamente. Ah, qué chiste, Pablo no tenía hijos. Es una de las frases que de alguna manera yo opté por tener en mí, porque es que cuando uno tiene hijos, la vida se la ve de una manera diferente. Cuando uno tiene hijos, todo es distinto, porque es diferente mirar su hijo y decir, ya estás grande, pero sigue siendo mi hijo, y lo que a ti te duele, a mí me duele, y si tú necesitas algo, yo quiero estar ahí. Entonces yo digo, si uno no tuviera hijos, pues sí, ¿cómo hijo? Ah, no, claro, para los hijos, yo pienso que entendemos eso cuando nuestros padres mueren. Y pienso que no es demasiado tarde porque podemos darle un sentido distinto a la vida, pero lo digo de manera personal, ¿no? Cuando ya no está ese papá ahí que te tendió la mano y que estuvo ahí, uno dice, la embarré. La embarré hasta el día que fui a dejarlo al cementerio. Pero no. Entonces ese ha sido, o sea, yo digo, no, pues es que para Pablo qué fácil irse para una parte, irse para otra. Y bueno, él decía esto y lo otro, no tenía hijos. Puedo estar y debo estar 100% errada, ¿no? Porque él amaba a Timoteo, él amaba a Tito y él los sentía suyos, pero era un error. Y desde mi humanidad, desde lo que yo soy, necesito darle una transformación a mi vida y entender que el único fin es encontrarme un día con Cristo. Y yo creo que eso fue lo que hizo que los mártires aguantaran tanta tortura. Eso fue lo que hizo, porque es que a usted se lastima un dedo y le duele. O bueno, a mí me lastima un dedo y me duele. Y ellos fueron golpeados, apedreados, insultados, y que era lo único que los sostenía, que sabían que cada vez que le arrancaban un pedacito más de piel, estaba más cerca de ver los ojos de Jesús. Y ese es el llamado del día de hoy. No tenemos que ser fuertes, pero sí tenemos que ser diligentes. No tenemos que ir a los pies del maestro con lo que yo no soy, ni con lo que yo no tengo, pero sí necesito acercarme a la persona que está a mi lado, con quien es Él. Y mi Redentor vive y me levantará sobre el polvo y mis ojos verán a Dios. Y al final, tal vez una frase que la dice Job, pero la vivieron los amigos de Daniel cuando los iban a tirar al foso de los leones, porque ellos la vivieron. Job la dice, el rey le dijo, si no se postran ante mí y no me adoran, serán arrojados al horno de fuego y serán quemados en el horno de fuego. Y los amigos de Daniel dijeron, no vamos a adorar tu estatua, no nos vamos a postrar, y el Dios al que nosotros servimos nos librará de ese horno de fuego, y si no nos libra tampoco me importa, porque yo voy a ver la mirada de Dios. Eso lo dijeron los amigos de Daniel y lo vivieron, porque fueron arrojados al horno de fuego. Pero Job dice en el capítulo 3, en el versículo 15, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Dios es todo en cada uno de nosotros, ¿sí? Dios es nuestra libertad. Dios es nuestro comienzo, pero también es nuestro encuentro. No es nuestro fin, es nuestro encuentro. Así que si usted hoy siente que la enfermedad lo azota, si usted hoy siente que ¿cómo es que tiene 4 empresas detrás de usted? La luz, el agua, el banco y el gas. Si usted siente todo eso, crea que Dios está ahí con usted. Y si usted siente que se le vino encima el planeta, no tiene que ser fuerte, solamente predique el evangelio.
¿sí? Solo hable de Cristo y no se tiene que saber la Biblia, ni tiene que hacer los 10 semestres de teología para poder hablar de Cristo. No, de ninguna manera. Solamente tiene que amar a Cristo. Solamente tiene que levantarse en Él. Sí, solamente. Ahora, si usted todo en la vida le está sucediendo súper bueno, todas sus metas se están cumpliendo, todo lo que usted visionó hacia mañana lo está viviendo y no, pues usted no tiene más dinero que Salomón, más sanidad que que los que estuvieron en el desierto y nunca se enfermaron, y si tiene más fuerza que Sansón, y si tiene más belleza que Eva, que me imagino que ha sido la mujer más hermosa que ha existido en el planeta, y si todo eso lo tiene usted, con mayor razón, predique el evangelio. En su debilidad y en su fortaleza, en su necesidad y en su abundancia, en la multitud de sus pecados y en la grandeza de su santidad por medio de Cristo. Tomemos el yugo del Señor, entreguemos esa carga y bueno, tal vez no pase lo que yo quiera que pase, pero sí va a pasar lo que el Señor quiere que pase.